habrá entre, ¿qué relación habrá entre una y la otra? Y dijimos la vez pasada que para entender un poco la relevancia, la importancia de este mensaje, ubicarnos en el mundo en que estamos viviendo. Dijimos brevemente que la posmodernidad nos ha conducido a un mundo, a un estilo de vida caracterizado por la vertiginosa rapidez con que se vive, con la pérdida de vínculos humanos estrechos, contactos sociales cercanos, el cual ha sido reemplazado por el contacto a través de las redes sociales. Ustedes saben, WhatsApp, Instagram, Facebook. Yo he llegado hasta Facebook nomás, ya no he llegado más a Instagram y TikTok y todo lo demás, lo cual los chicos saben un montón. Y que muchas veces se ha vuelto impersonal y frívolo. ¿Cuántos de ustedes no han visto estas escenas que estoy mostrando acá, no? Entran a un restaurante y toda la familia, todos están con su WhatsApp hablando y no, ya no hay comunidad, ya no se hablan entre ellos, ¿no? Y está afectando también, a veces vivimos, en las familias vivimos la tiranía de lo urgente, ¿no? Es decir, estamos con los afanes urgentes de cada día y vamos dejando de lado las cosas importantes que le dan sentido a la vida, ¿no? El tiempo con la familia, el tiempo de recreación, el tiempo con los amigos, el tiempo a solas con uno mismo, ¿no? Para meditar sobre nuestro camino y el tiempo con Dios, ¿no? En su obra, acá hay dos libros que les recomiendo. La vez pasada les cuento que fuimos con Pati a una librería que solo era la semana del libro, habría 3 por 2. Entonces, y los encontré los dos, había ya leído resumen y me encontré los dos a un precio así de promoción. Y bueno, fue una alegría porque son dos autores, dos filósofos. El primero es filósofo surcoreano y el segundo es un polaco, es Sigmund Bauman, que son los que mejor describen un poco el tiempo que estaba viviendo. Byung-Chul Han habla de la sociedad del cansancio, es decir, una sociedad que es la sociedad del rendimiento, que nos empuja a perseguir nuestras metas, más allá inclusive son límites, no hay lugar al fracaso, ¿no? Inclusive aunque conlleve agotamiento extremo, y esto está produciendo contrariamente una sociedad de personas deprimidas, fracasadas y cansadas, ¿no? Mientras que Sigmund Bauman habla de la modernidad líquida, con lo cual describe la sociedad como la posibilidad donde la posibilidad de una modernidad fructífera y verdadera se nos escapara entre los dedos, como si fuera agua, ¿no? Es decir, ya no hay valores sólidos y la incertidumbre por la rapidez de los cambios ha debilitado los vínculos humanos. Ahora ni hablar de la generación de los millennials, llamada la generación self-smartphone, la constante necesidad de felicidad instantánea que se nos ofrece en términos de satisfacción de los sentidos como disparos de dopamina para salir de ese vacío en que nos encontramos. Es el mundo en que vivimos. Y es vital que nosotros entendamos la tragedia del mundo en que vivimos, porque en la medida que la iglesia y los cristianos se conforman a este mundo, vivimos con el mundo, la iglesia contradice su verdadera identidad, la de ser sal y luz del mundo. Ahora, el Sermón del Monte, brevemente, se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Es expuesto por Jesús a sus discípulos al principio de su ministerio público, y Jesús ya había comenzado a anunciar que el reino de Dios, tan largamente prometido en el Antiguo Testamento, se había acercado. Cuando comenzó a predicar y decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Él mismo había venido a inaugurar el reino de Dios. Y en toda la Biblia, eh, de principio a fin, encontramos el propósito histórico de llamar a Dios a un pueblo para Él, un pueblo santo, apartado del mundo, para pertenecerle y obedecerle, con la vocación de ser santo o diferente. Y por este motivo llamó a Abraham y le hizo una gran promesa que llega hasta nuestros días: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y con este llamado a Dios a Abraham, la historia del mundo entra en una nueva etapa de la humanidad sumergida en el pecado, ¿no? Que vemos desde el Génesis, no, con la caída de Adán y Eva. Después vino lo de Noé con el diluvio, y luego vino la Torre de Babel, y vemos al hombre constantemente cayendo, y la misericordia de Dios levantando a la humanidad para el cumplimiento de su propósito de salvación. Y de una humanidad sumergida en el pecado,
Dios va a formar un pueblo nuevo que comienza con Abraham. Abraham, padre de muchas naciones. Y le dijo que ustedes debían ser diferentes de los pueblos a los cuales que encontrarían en la tierra, a los cuales ellos irían, ¿no? No haréis como hacer en la tierra de Egipto, ni haréis como hacer en la tierra de Canaán, no andaréis en sus estatutos, no andaréis en sus estatutos, porque su pueblo debía ser diferente de los demás. Y estos hechos son el trasfondo esencial para la comprensión del Sermón del Monte. O sea, sigue la misma línea el deseo de Dios de tener un pueblo santo, diferente, apartado del resto de las naciones, para ser su pueblo, ¿no? Que lo represente y del cual vendría la salvación en Jesús, ¿no? Entonces, el Sermón del Monte retrata justamente el arrepentimiento y la justicia que pertenece al reino de Dios y describe la vida y la comunidad de hombres y mujeres bajo el régimen de la gracia de Dios. ¿Y cómo creen que se ven entonces? ¿Cómo se ve esa nueva comunidad de hombres, la primicia de una nueva humanidad? ¿Cómo creen que deben verse respecto a los otros pueblos o naciones? O al mundo, respecto al mundo ahora, ¿no? Diferente. ¿Cómo deben verse? ¿Cómo debemos vernos, ¿no? Nosotros, en relación a los demás. ¿Quién me dice? Dios ya había llamado del Antiguo Testamento a través de Abraham a formar un pueblo, que fue ese pueblo de Israel. Y el mismo llamado de un pueblo diferente continúa con Jesús y que lo hace expreso en este Sermón del Monte, que es como el manifiesto del cristianismo. Cómo deben verse los hombres que pertenecen al reino de Dios respecto a los demás? ¿Cómo creen que debe verse? ¿Alguien se anima? Eh, No es examen. Lo opuesto a lo que se ve la gente habitualmente, ¿no? O sea, ¿No? contradictorio a lo que dicen los demás. Ujú. ¿Alguien más se anima? Grace, tu audífono, tu audio. Se les ve diferentes. diferente. Debían verse Grace hizo un diferentes. comentario, Aníbal. ¿Perdón? Grace estaba haciendo un comentario. Ah, perdón, Grace, discúlpame. No, No, claro, como diferente, pero dilo, más dilo, que dilo, eso, dilo. Es ahora o nunca. muchas veces se llaman trastornados, locos, Ah, claro. Loco para el mundo, por supuesto que sí. claro. Mm, Sí, y esencialmente diferentes en su forma de diferente. pensar, de conducirse y de vivir del resto del mundo. Amén. Pero, y Jesús hizo hincapié una y otra vez en que sus verdaderos seguidores deberían ser completamente diferentes a los demás. Y el texto clave del Sermón del Monte podría ser que está en 6:8. No os hagáis pues semejante a ellos. Es el mismo mensaje que encontramos anteriormente, ¿no? Su pueblo debía ser diferente a los demás. Bueno, la primicia de una nueva humanidad debía ser diferente al resto, al resto de la humanidad, ¿no? Eh, No existe un solo párrafo en el Sermón del Monte en el cual no se deje ver este contraste entre los valores cristianos y no cristianos, ¿no? Y Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, estamos o más tú, más cuando tú, pero tú, o sea, es así en el mundo, pero ustedes deben ser diferentes. Ustedes han oído, pero ustedes deben ser así, ¿no? Así pues, los seguidores de Jesús deberíamos ser diferentes, tanto de la iglesia o religión nominal como del mundo secular, diferente tanto del religioso como del ateo. Entonces, en el Sermón del Monte encontramos un sistema de valores cristianos totalmente diferentes del mundo cristiano. John Stott, que es un teólogo escocés contemporáneo muy importante que falleció hace poco, tiene un libro que se los recomiendo que se llama Contracultura Cristiana. Y es que habla que el reino de Dios tiene valores que son contrarios a los valores del mundo. Y eso le llama contracultura cristiana, ¿no? Somos una contracultura, somos una alternativa diferente a los valores de este reino. Entonces aquí cabe la pregunta, ¿somos realmente diferentes al mundo que nos rodea? Y les dejo la pregunta.
Piense cada uno, ¿en qué soy diferente a los demás? En lo que hago, en lo que me conduzco, en lo que pienso. A veces pensamos que somos dueños de nuestras decisiones, pero si ustedes supieran el poder que tiene el Ah, marketing, realmente a veces te crea necesidad y uno se cree libre. Es como en la película Matrix, ¿no? Que viven todos engañados, en verdad viven un programa. Y el mundo, pues, que está bajo el dominio del diablo, pues, les hace creer al hombre natural que es libre, pero en verdad no lo es, porque el que practica pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿en qué somos diferentes nosotros? Cada uno piensa, ¿no? Entonces, es el mismo llamado, Jesús, que hizo Dios a través de Abraham a ser distintos. Creo que no existe, cuando compartimos el Evangelio, ¿verdad? Nos han dicho de todo. Quien se expone como cristiano está llamado a la persecución, es señal del cristiano, está entre las bienaventuranzas, ¿no? No, bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen y digan toda clase de mentiras contra ustedes, toda clase de cosas contra ustedes, mintiendo, porque así persiguieron los profetas que fueron ante vosotros. Gozaos y alegrados. Es decir, la persecución es señal del cristiano, es señal del verdadero cristiano, el que vive como tal. Y creo que no hay cosa peor que le pueden decir a un cristiano y con eso te callan la boca, si tú eres igual que los demás, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Vamos a ver que nuestros gestos, nuestros hechos hablan mucho más de lo que somos. Es un grito al mundo de lo que somos, más que de nuestras palabras. Entonces tenemos, ahora sí, las bienaventuranzas. Habiendo entendido entonces el carácter de este sermón y lo que el trasfondo que encuentra en el Antiguo Testamento, y el sermón del monte empieza con las bienaventuranzas. Fíjense, no aparecen al final, sino al comienzo. Y si no entendemos por qué el Señor determinó este orden, va a ser difícil que podamos entender lo que sigue en adelante. Ahora, para muchos, suenan tan profundas que nos parecen inalcanzables. Y en verdad, son inalcanzables, pero para el hombre natural. Porque el sermón del monte, las bienaventuranzas están hechas para que es posible, estas cualidades es posible que sean vividas por aquel que es cristiano. Para empezar, nadie que sea cristiano puede vivir y practicar el sermón del monte. En este sermón Jesús habla primero de nuestro carácter y disposición antes de hablar de nuestro comportamiento y conducta ante el mundo. Por eso empieza con la bienaventuranza. Y eso me parece importante. Debemos ser primeramente cristianos antes de pretender actuar como tales. Ser es más importante que hacer. La actitud más importante que la acción. Y solamente por obra del Espíritu Santo es que podemos vivir de esta manera. Nuestras obras son el resultado de nuestra nueva naturaleza. Y estas obras dicen lo que realmente somos. Y toda nuestra vida, como les dije, es una expresión y una proclamación de lo que somos. Digan lo que digan nuestras palabras. Como diría el apóstol Pablo, creo somos cartas abiertas al mundo, que el mundo lee, ¿no? Entonces, las cualidades expresadas en estas bienaventuranzas son una consecuencia que deben ser manifestadas cuando uno es realmente cristiano. Y es como si pintaran a un cristiano y dijeron, y lo pintaron con todas esas características, ¿no? Lutero afirmaba, el reformador, Cristo no dice nada en este sermón sobre cómo volverse cristiano, sino solamente sobre las obras y el fruto que nadie puede tener a menos que ya sea cristiano y se encuentre en estado de gracia. Entonces, ¿a quiénes escriben las bienaventuranzas? Describen el carácter esencial del cristiano, hijo de Dios y ciudadano de su reino. ¿Cuáles son las cualidades? El elogio señala. ¿Cuántas cualidades señala? Hay en su Biblia. ¿Cuántas bienaventuranzas encontramos? 8. ¿Alguien me las puede mencionar? Las tiene en su Biblia, ¿verdad? ¿Con cuál empieza? ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Los pobres de espíritu, Después, los que lloran. bien, otra persona que no sea Rosita. ¿Mm? Otra persona que no sea Rosita. Gracias, Rosa. ¿Alguien más? María, Osvaldo. En su Biblia está. Si tienen abierta la Biblia en Mateo 5.
¿Con qué otra sigue? ¿Tienen su Biblia en la mano? Bueno, o puedo decirles, tienen su celular a la mano, porque ahora Sí. ya está ahí. ¿Sí? ¿Quién sigue? ¿Qué otra bienaventuranza sigue? ¿Mm? ¿Tienen su Biblia abierta? Sí, ¿Hay alguien ahí? sí. ¿Cuál sigue? eh, sí. No se te escucha, Lía. Bienaventurados los que tienen hambre. Primero dice los mansos, los que lloran. Sigamos el orden, porque Bienaven- un orden muy específico. Bienaventurados los que tienen hambre. Los que tienen hambre de De justicia. justicia. Después, ¿qué dice en el siguiente versículo? Los misericordiosos, Los misericordiosos. Sed de justicia, porque ellos serán. Eso ya hemos mencionado. Después sigue de los misericordiosos, los limpios de de corazón. corazón, los Después pacificadores, Ajá. Los pacificadores. Sí. los que padecen persecución, los pacificadores, bien. Y por último, los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿no? Ahora, no señala aquí 8 grupos separados y distintos de discípulos. O sea, no señala habilidades o fin. A ver, los cristianos por espíritu, los cristianos que son los perseguidos, los cristianos que paran llorando y los cristianos que son los mansos, no mensos, los que son pacíficos. No, no, no. Todos ellos hablan de 8 cualidades que son conductas y motivaciones con que el creyente enfrenta la vida en todo momento, en todo lo que hace, incluida su profesión. De ahí el título del estudio, ¿no? Y podemos ir más allá y señalar que en un sentido, cada una de estas cualidades demanda manifestar las otras. Por ejemplo, nadie puede ser de los que lloran si antes no se reconoce pobre en espíritu, ¿no? Y aquí, en esta figura, ven al centro diferentes tipos de personas, ¿verdad? De diferente estatus social, de diferente profesión, de diferente edad, de diferente condición de salud. Sea cual sea el creyente, cada uno de ellos debe manifestar cada una de estas bienaventuranzas. No es que yo sea uno el perseguido, otro pacificado, cada uno de nosotros debe ser pobre en espíritu, debe ser el que llora y se lamenta por el mal que ha hecho, debe ser el manso. Vamos a explicar cada uno de ellos, debe ser un ambiente de justicia, debe ser misericordioso, debe ser un limpio y de corazón, debe ser un pacificador y debe ser un perseguido también. Y todos ellos que son dichosos. Y luego vamos a explicar eso. Entonces, algo sumamente importante es que estas descripciones indican claramente la total, completa y esencial diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Y la verdad es que el cristiano y el no cristiano pertenecen a 2 reinos diferentes. ¿Se acuerdan que, no recuerdo la carta, pero Pablo dice que Dios nos llamó del reino reino de las tinieblas al reino de su luz admirable? ¿Para qué? Son 2 tipos de reino y el cristiano debe saber que pertenece a un reino diferente de este mundo. Entonces no nos debe llamar la atención la persecución en el sentido de oposición a lo que pensamos, a lo que decimos, a la forma. ¿Cuántas veces no nos han dicho algo porque hemos mentido, porque hemos tratado de ser rectos, porque, pues, qué sé yo, no hemos cruzado la vereda estando el semáforo en rojo? Oye, pase una vez, ¿no? Por decirle, ahora, ¿qué bendiciones promete? A cada persona que exhibe alguna de estas cualidades se le declara bienaventurada, bendita o dichosa. La palabra griega es Macarios, que significa feliz, pero aquí Jesús no se refiere a un estado emocional, se refiere a una actitud ante la vida que le permite alcanzar un estado de plenitud o realización. Las bendiciones que promete son las que siguen a cada bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos se reinan los cielos. Esa es la bendición. Bienaventurados que creyeron, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y así encontramos una bendición para cada una de estas cualidades. Entonces, las 8 cualidades juntas
constituyen las responsabilidades, la expresión que todo cristiano debe vivir en todo momento, en todo lo que hace. Y las 8 bendiciones son los privilegios de ser ciudadanos del reino de Dios. Entonces, todo el Sermón del Monte presupone una experiencia de conversión y nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo morando en la persona. Describe la clase de persona nacida de nuevo que son o que deberían ser los cristianos. Hasta aquí, llegando hasta acá. ¿Pertenecemos a este reino? Nuestra vida, vamos a preguntarnos, ¿es conocida por Cristo? Sí, sí ¿Cómo se pertenecemos. manifiesta esa realidad en nuestra vida? En nuestra vida, hemos hablado cómo vive el mundo, ¿no es cierto? Para marcar la diferencia. ¿Es nuestra vida parecida a este mundo que vive apresurado, tirando de lo urgente, en competitividad permanente, buscando de manera completa el éxito, no importando el costo, llegando inclusive a más de sus límites y terminando finalmente deprimido, frustrado? Ya no hay contactos estrechos, todo es rápido, se busca la inmediatez, se busca todo aquello que nos proporcione placer inmediatamente. ¿Somos iguales a ellos? ¿Es nuestra forma de vida esencialmente diferente de unos cristianos, de uno cristiano? ¿Cuán diferentes? ¿Y cuánto lo manifestamos en el día a día? Y si es así, ¿somos realmente benditos o dichosos? La primera bienaventuranza es, y rápidamente, y es por algo la primera bienaventuranza. Es los pobres. ¿A qué pobres se refiere esta primera bienaventuranza? Pobres en espíritu. A los En pobres en espíritu. espíritu. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es la primera bienaventuranza porque es la que abre la puerta a las que siguen. No hay nadie en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu o que no haya pasado, no solamente por la experiencia de haber sido, sino de ser continuamente pobre en espíritu. Es la característica fundamental del cristiano y de los ciudadanos del reino de Dios. Y en cierto sentido, las otras cualidades son el resultado de esta. Ahora, ¿quién es pobre? Esto puede depender desde la perspectiva desde la que lo veamos, ¿no es cierto? Puede ser definir pobre desde el punto de vista sociológico, económico, político, etcétera. Pero el Antiguo Testamento nos provee el trasfondo necesario para interpretar a qué se refiere con pobre, ¿no? Hay un sermón parecido, que es la descripción de este mismo sermón del monte, pero está en Lucas y se le llama el sermón del llano, porque ahí dice que estuvieron en una meseta, pero no hay contraposición, son el mismo sermón, pero ahí dice solamente bienaventurados los pobres, pero acá en Mateo dice bienaventurados los pobres en espíritu. Y la mayoría entendemos por pobre como aquel que tiene necesidad material, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento vemos que va más allá. Y debido a que el necesitado no tenía otro refugio que Dios, la pobreza tiene connotaciones espirituales y se identifica como una dependencia humilde de Dios. El pobre en espíritu si esta bienaventuranza se refiriera al pobre material, entonces Dios estaría bendiciendo la pobreza y nada más lejos de la verdad. Dios no bendice la pobreza o dice que la pobreza es algo bueno. Al contrario, es contraria a la voluntad de Dios porque denigra al hombre por las múltiples carencias que esto implica. Entonces, el pobre en espíritu es aquel que está, fíjense bien, que está necesitado y afligido, que es incapaz de librarse por sí mismo y que por consiguiente mira a Dios en busca de salvación, al mismo tiempo que reconoce que no tiene ningún derecho para hacerlo. Ya ustedes saben, conocen el texto en Isaías 57:15. Yo soy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. La pobreza es una cualidad del espíritu. Es la actitud hacia uno mismo lo que nos hace pobres en espíritu. Y quizás esta sea la característica que más claramente enfatiza la diferencia entre cristiano y el no cristiano, mientras que el mundo actual enfatiza, enseña, estimula la confianza en sí mismo, el empoderamiento, la autosuficiencia, la total independencia, tú puedes,
Cree en ti mismo. Tú lo vas a lograr, como hemos hablado acerca de la descripción de la posmodernidad que vivimos. Estos estudios te lo propones y tienes que lograrlo a tener éxito en términos de poder y dinero. Pero por el contrario, ser pobre en espíritu significa una completa ausencia de orgullo. Es reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra bancarrota espiritual delante de Dios. Porque como ya hemos dicho, somos pecadores que estamos bajo la santa ira de Dios y no merecemos más que el juicio de Dios. Y no tenemos nada que ofrecer, nada que abogar, nada con lo cual comprar el favor celestial. Si acudimos a Él sabiendo que ni siquiera tenemos derecho a hacerlo. Y nuestro más grande ejemplo, ¿quién es? Jesús, quien se despojó a sí mismo de la gloria de Dios, como dice en Filipenses, se descarnó, se desarraigó, dejó el ser cosa igual para hacerse un hombre y un hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se negó a sí mismo, ¿no? Y Calvino, el reformador, dijo, solo quien se ha reducido a sí mismo en nada y descansa en la gracia de Dios, ese es el poder del Espíritu y solo a ellos es el otorgar el reino de los cielos. No, bienaventurados los pobres en espíritu, porque solo y solo de ellos es el reino de los cielos. Ahora, si esta cualidad debe estar presente en cada aspecto de nuestra vida, debe permear también entonces debe estar presente en el ejercicio de nuestra profesión, ¿verdad? Entonces, en general, ¿es la ausencia de orgullo una característica de los profesionales de salud? ¿Ustedes qué piensan? Es la ausencia de orgullo. ¿Mm? Más fuerte, por favor, porque no se escucha bien. No siempre, la mayoría de veces no. No, al contrario, vemos mucho orgullo, Hay ¿verdad? demasiado orgullo. Y es más, entre los médicos, más todavía, ¿no? Hay una competencia. Sí, tuve la experiencia, lo conté, de la segunda vez que me dio COVID, terminé en el hospital, en emergencia, estando ahí, vi la más completa deshumanización de la práctica médica. Ya no se habla al paciente, no se le escucha, ni se le mira. Y tuve la oportunidad de tener un médico, bueno, yo no sabía que era médico, se presentó delante mío, uniformado, con de pies a cabeza, y me comenzó, ¿y qué tienes? ¿Y por qué tienes esto y lo otro? No sabía qué cosa era. Sí, pero esto, ya regreso, se fue. No me dijo nada más, no supe quién era. Después ya, no sé, un momento nos cruzamos y me acerqué, nos estuvo cerca y le dije, ¿qué tal, colega? ¿Cómo estoy? Yo soy médico. Ah, me hubiera dicho, pues que era médico, yo no supiera. Le digo, no tiene que ser médico. Le di unos consejos. Mira, tú eres joven, estás empezando tu carrera, tienes que ser diferente. Preséntate, pareces un astronauta, quién sea. Soy tal, saluda, soy tal por cual, soy doctor tal. Buenas tardes. No tutees a los pacientes, respeta la dignidad de los pacientes. Si eres mayor, con mucha mayor razón. Y escúchalo. Eso va a marcar la. Ha sido todo. Me decía, hay que hacer todo tan rápido que ya perdemos las formas. Pero ¿saben qué fue lo gracioso? Estando yo sentado en la silla, que estuve como 8 horas ahí, a todo dolorido, y en verdad me faltaba el aire, pero no había atención, no había camas, y vino un paciente nuevo y llegó este doctor, un joven, y le dijo, buenas tardes, señor, ¿cómo está? Soy el doctor tal, tal, tal. ¿Cómo está usted? Dígame qué es lo que siente. Y yo decía, este bandido, ¿lo está haciendo porque sabe que yo estoy acá acostado o porque realmente aprendió la lección? Bueno, hasta ahora nos hablamos y le envió el testimonio, le envió texto vídeo, le digo, tú eres la principal medicina. Un enfermero que me dio agua después de haber estado sin agua 6 horas, me levanté y lo abracé, le digo, nunca cambies de manera y también estamos en contacto todavía. Ahora, tu profesión, ahora hablando de ti, te hace sentir superior a los demás a la franca, no le digo que responda, pero cada uno de ustedes. ¿Te crees mejor que otros por ser médico, sí, psicólogo, o estar en la parte administrativa de tu hospital, donde puedes tú, en verdad, manejar muchas y decidir muchas cosas de las que se hacen en un hospital? Suponte que no. Antes de ser cristiana, sí. ¿Perdón? Ah, seguro, Antes de ser claro cristiana, que sí. 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 Reconozco que sí.
Qué bueno, Grace, que reconozcamos que así sea, seguro, así ha sido antes. Yo me convertí, ingresé a la universidad, a los pocas semanas conocí al Señor, entonces empecé 2 carreras, como es el título del libro que escribí, ¿no? 2 carreras, una meta en la vida de un médico un cuádruple. Yo empecé las 2 carreras, de manera que la vida cristiana moldeó mucho mi formación médica, y eso fue una gran bendición en mi vida. Pero no pasa mucho, como dice Grace, ¿no? Ella era profesional cuando conoció al Señor y cambió su actitud. Ahora la pregunta es, ¿cuán diferente eres tú de tus colegas en ese sentido? ¿No? En, Hay en- en mi los experiencia, conocimientos. como estudiante y como profesional, siempre he visto que las personas que más saben son los más sencillos, los más transparentes, son los que dan conocimiento así a mano abierta, ¿no? Y te hablan de tú a tú. Son los que más saben, los profesores que más me han impactado y influyeron en mi vida. En cambio, aquellos arrogantes, que te miran del hombro para abajo, esos muchas veces esconden su ignorancia, creo yo. Son los que menos saben. Entonces, la pregunta que quiero dejar es, ¿cuán diferente eres tú de tus colegas? Si eres pobre de espíritu, también en el ejercicio de tu carrera, antes, en lo que haces, en lo que piensas, en lo que dices, la manera que te conduces con tus colegas y con tus pacientes, si te pones tú al nivel del paciente, no es una comunicación horizontal que es tan terapéutica para él, y no el modelo paternalista, vertical y autoritario, ¿no? Que es el que lamentablemente todavía mucha prevalece. Bueno, hasta aquí alguna pregunta para pasar a la segunda bienaventuranza. ¿Un comentario? Es ahora, el tiempo corre. Ahora pasemos a la segunda bienaventuranza. ¿Cuál es? ¿Me dice? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bien, gracias, Grace. Y esta bienaventuranza es la locura completa para que el mundo la hace así. ¿Cómo puede entender esto? Porque esta bienaventuranza puede traducirse como felices los infelices, ¿verdad? ¿A qué clase de aflicción puede traer el gozo y la bendición de Cristo? El mundo no puede entender algo como felices los que lloran. Pues eso posible. Y es que Cristo aquí no se refiere aquí a la aflicción que produce la pérdida de un ser querido o de algo muy preciado, sino a la aflicción que produce el arrepentimiento. Esa bienaventuranza sigue a la primera. O sea, vamos a ver a lo largo de estas cómo cada bienaventuranza sigue una a la otra, y por algo fue lo primero que Jesús escribió en el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte es el manifiesto del cristianismo, retrata cómo es la vida y conducta, los principios y valores dentro del reino de Dios, en cuanto al dinero, en cuanto al matrimonio y en cuanto a muchos otros aspectos de la vida, cómo se ve la vida del reino de Dios. Pero antes de eso, caracteriza al cristiano. Primero es ser antes que hacer. Primero es la actitud antes que la acción. Primero hay que ser cristiano para comportarse como cristiano. Y vemos un orden. Y la primera es fundamental. Nadie que no sea por el Espíritu puede ingresar al reino de los cielos, porque solamente así puede clamar a Jesús por perdón y venir ante Él y nacer de nuevo y ser salvo y ser hecho un ciudadano del reino de los cielos. Pero solamente en ese momento no. Lo es continuamente, por en espíritu. No tengo nada que ofrecerte, Señor, pero pongo mi vida en tus manos, hágase mi tu voluntad. Entonces, esta bienaventuranza no se refiere entonces a el que llora porque perdió algo y por eso va a ser feliz. No, se refiere a aquel que llora por el daño, el mal. Hola, querida. Y esta sigue, No, y esta sigue a la primera. Una cosa es ser espiritualmente pobre Ah, chévere. y reconocerlo. Y otra
es lamentarse y ser capaz de llorar por ello. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han llorado por el daño que han hecho a alguien? Y entonces jamás, o pensar todo lo que Jesús hizo por nosotros y la manera en que vivimos y de alguna manera a veces le fallamos, somos infieles. ¿Cuántas veces has llorado por ello, no? Y si justamente, y acá vemos otra diferencia sustancial con el mundo, o como el hombre natural, si algo trata de evitar el mundo es justamente el llanto, ya hemos visto. Busca la satisfacción, la satisfacción inmediata en sus sentidos, quiere las cosas ya rápido, la satisfacción ya, esos disparos de dopamina, ¿no? Que te dan la sensación de felicidad y ya. Y el mundo te dice, sé todo lo feliz que puedas. Todo el mundo te invita al placer, al dinero, al entusiasmo, a la posesión de bienes o de influencia, a la satisfacción de los sentidos. Vemos los reclames, ¿no? De islas paradisíacas, comida riquísima que te llega al instante, comida por si acaso nada saludable. Pero Jesús dice, felices los que se lamentan. El hombre que llora es realmente feliz y esta es la paradoja. Verdaderamente ellos son los únicos que son felices, son felices, son felices. ¿En qué sentido es feliz? El hombre que llora lamentando su condición de pecador es un hombre que se arrepiente ante Jesús. Y no puede haber mayor dicha, mayor alegría para un pecador realmente arrepentido que el perdón gratuito y amoroso de Dios. Es el único consuelo que lo puede aliviar y restaurar. Y esa es su dicha. Saber que a pesar del daño que ha hecho, puede ser perdonado por Dios gratuitamente, por amor. Y por eso es feliz el que llora, porque ellos serán, ¿qué dice el texto? Consolados. Serán consolados por el perdón gratuito de Dios. Ahora aquí algo importante. Bueno, acá vemos la lucha del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Miserable de mí, ¿quién mira ver este cuerpo de muerte? Lamentándose por el pecado que mora en él, porque seguimos nosotros en esa lucha. Pero luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque al morir y resucitar venció el poder del pecado y de la muerte. Y esa victoria nos la dio a nosotros. Pero seguimos en esa lucha, si no, Juan lo diría. Hijitos, dice, ¿no? Qué lindo, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, perdón y salvación tenemos en Cristo Jesús, Salvador nuestro, ¿no? Nadie puede verdaderamente reconocer a Jesús como su Salvador y Redentor personal, a menos que haya conocido lo que es el llorar o lamentarse por el dolor que le ocasiona el mal que ha hecho. Y esto es lo asombroso de la vida cristiana. La tristeza nos lleva al gozo. Sin convicción de pecado, no hay gozo de salvación. Ahora, esto es importante. Ahora, cristiano no solamente llora por su propio pecado, sino también para ver el pecado de otros. Jesús lloró por los pecados de su pueblo, por sus terribles consecuencias, el juicio y la muerte, y por la ciudad impenitente que no le recibiría, como vemos en Marcos. Pablo lloró, dice, lágrimas salen de mis ojos a ver cómo menosprecian la cruz de Cristo, ¿no? Decía él. El cristiano entonces es alguien que continuamente llora por su pecado y por la devastación del sufrimiento, dolor y muerte que el pecado produce y disemina por todo el mundo. Son esas lágrimas las que como agua santa Dios recoge en su redoma. Y vemos la terrible tragedia de la pobreza, la más grande injusticia, ¿no? Y expresión de violencia en la sociedad. La violencia de género, la delincuencia, el abuso infantil que deja tantas marcas por toda la vida. La guerra, ¿no? Como la que se vive ahora entre Rusia y Ucrania. Ahora la pregunta es, ¿cuánto te lamentas cuando haces lo incorrecto? ¿Cuánto sientes el daño que le haces a aquel que dio la vida por ti? ¿Cuánto sientes el haberle fallado a Dios y ser capaz de llorar por ello? No.
te lamentas por tus pacientes que están graves, por la inequidad e injusticia en su sistema de salud, como por ejemplo lo que vimos en la pandemia COVID, por aquellas familias o padres que no tienen suficiente dinero para las medicinas que necesitan su familiar, su hijo. La vez pasada, una hermana y amiga de AXA me contó, tiene su hija que está haciendo su internado, y la llamó, ¿saben por qué? Porque estaba triste por su paciente grave, al punto de llorar. Estaba llorando por su paciente que estaba grave. ¿Y qué hago? ¿Cómo puedo hacer? Y nuestra hermana le decía, pues compártele de Cristo, si es que no hay mucho que hacer. Para que parta, sí, pero yo quiero que se recupere. Llorando esta chica por su paciente grave. ¿Cuántos todos pasamos de frente y mirándonos nomás, sabiendo que están a punto de, muchas veces, de partir, cuando ya la muerte es inexorable, cuando hay un punto de no retorno, ¿no? Cuando nos lamentamos por la injusticia de nuestro sistema de salud, la inequidad, ¿no? Las carencias, muchas que hay, ¿no? Y que quisiéramos que no haya, ¿no? Y vemos todavía como muchas personas todavía y ahora fallecen por falta de dinero, ¿no? No padres, pagan las medicinas que necesitan su familiar o hijo. Y vemos en la televisión muchas veces, y con esto ya terminamos, noticias de que tal niño tiene un mal tal y que tiene que viajar afuera porque acá no se le puede dar la atención que necesita y se hace una colecta y todo. Bueno, ese niño es la punta del iceberg de los miles y miles de que no tienen ni siquiera la más mínima posibilidad de recuperación. ¿Cuánto nos lamentamos y lloramos? Somos capaces de llorar por ello. Y yo creo que por la hora nos quedamos ahí. Voy a preguntarle a nuestra coordinadora, a nuestra jefa. Pati, ¿continúo? Sí, Creo que podría ser una más todavía. Y ya oramos. podemos entrar a las 10 y tenemos que orar todavía. Ajá. No va a alcanzar, Pati. No va a alcanzar el Hay que tiempo. orar. Ok. No va a alcanzar, porque hay que Ya. orar, ¿no? Sí, Entonces, mejor. Sí. Prevenimos, preveemos. hasta aquí. Bueno, espero que nos quedemos con las ganas de seguir en la siguiente. Ya no haremos el resumen como hasta ahora. Iremos con la tercera y la cuarta. Ya son las 8 bienaventuranzas, ¿no? ¿Alguna pregunta, un comentario que quieran hacer? Sería muy lindo escucharlos. ¿Alguna experiencia por la que hayan atravesado respecto a esto? Yo creo que no solamente es lamentarnos por lo incorrecto que podamos hacer nosotros mismos, sino también nos lamentamos y vemos lo incorrecto que hacen otros. ¿Y qué hacer en caso de que vemos algo incorrecto? A veces nos quedamos callados, ¿no? Y también creo que eso es incorrecto, ¿no? El quedarnos callados frente a alguien que está tratando mal a otra persona, a un colega, o no cumple con una actividad que le corresponde y lo deja para otro, cosas por el estilo, ¿no? O sea, a veces eso de la guardia, no te dejo lo caliente, ¿no? Como dicen, ¿no? Te dejo lo caliente para que tú te encargues de eso. Y yo no, cosas por el estilo, ¿no? Que puede suceder en el trabajo diario, ¿no? Entonces, creo que también nos Sí, deberíamos de lamentar por ese tipo de cosas, ¿no? gracias, Pati. ¿Cuántas veces callamos? No vamos a hablar de eso hablaremos cuando el ambiente sienta injusticia, pero ¿cuántas veces somos cómplices de lo que pasa por nuestro silencio, ¿no? Por no decir, por la vergüenza, por no chocar con nadie, no por seguir pasándola bien, por callar y no decir lo que pensamos, lo que creemos como creyentes, ¿verdad? Respecto a lo que hay que hacer. Pero hasta aquí hemos visto entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, aquel que no tiene orgullo alguno, porque sabe que es un pecador, y que es algo solo por la gracia de Dios, ¿no?
Y hemos visto que una cosa es saberse pobre en espíritu y reconocerlo así, y otra cosa es lamentarse por ello y orar por ello. Por eso, la segunda bienaventuranza sigue la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No solamente para ser salvos, sino para vivir de esta manera. Entonces la pregunta que yo les hago, ¿cuántos nosotros vivimos realmente como pobres en espíritu? ¿No? Con esa ausencia total de orgullo. Acuérdense que Pablo estimaba por basura el ser judío de judíos, el haber sido formado a los pies de Gamaliel, y todos los títulos, que todo eso lo tengo por basura, decía, con tal de conocer a Cristo, ¿no? De alcanzar a Cristo, ¿no? Cuánto de repente nuestra autoestima y valía depende del sitio que ocupo, de las maestrías, doctorados, especialidades, del cargo que ocupo, y esa es mi valía, ¿no? Pablo tenía todo eso por basura. No digo no reconocer y no esforzarnos por ser mejores y estar a la altura de la competencia que se espera en nosotros, pero que esa no sea nuestra sentido de valía. Y lo otro es lamentarse realmente por el mal que a veces que le fallamos a Dios al punto de llorar, pero llorar también por el pecado que vemos en nuestro mundo, el grado de sufrimiento, llanto y dolor que vemos alrededor, y por el cual debiéramos llorar también. No digo que no vas a poner como una telenovela, ¿no? Ya no, pero lamentarse realmente, y en este momento orar, Señor, calma. La devastación de los huaicos, cuánta gente se quedó sin nada. Cuando en Perú tuvimos la bendición de poder asistir a una comunidad y ver que no tenían nada, ¿no? Y poder llevar algo, especialmente esperanza. No solamente alimentos y ropa que se hizo, no solo atención médica que se hizo, no solo, pero también es compartir el mensaje de salvación y esperanza en Cristo. Y yo creo que lo que más vivimos en nuestro país no solo es una crisis moral, es una crisis de esperanza. Y nosotros tenemos esa palabra. ¿Cómo podemos quedarnos callados, no? Sea pues sea el lugar en que te encuentres, la situación profesional cual sea, no sé, quizás estás en el ejercicio, ya estás jubilado, estás por acabar, no sé, o estás recién empleado tu trabajo, no sé. ¿Cuánto eres por el espíritu y cuánto eres capaz de llorar por tu maldad y por la maldad que vemos en nuestro mundo? Bueno, dejamos allí para, si es que no hay un comentario o pregunta, este es el momento y sería lindo escuchar un comentario o testimonio de repente. ¿Sí? Mientras que apuntan en el chat sus motivos de oración, porque queremos